Aquí estamos en el aeropuerto Haneda. Es la puerta de entrada hacia Japón desde todo el mundo. Los agentes de la aduana se fijan en esta mujer que llega desde un viaje con unas bolsas de marcas reconocidas. Una mujer japonesa que regresó en un vuelo desde Bangkok. En el carrito se pueden ver una maleta grande y bolsas de artículos de marcas de lujo. El funcionario de aduana puso su atención. Aparentemente, esta persona había comprado un bolso que valía unos 40.000 yenes, cuando la franquicia para ingresar al país es de solo 20.000. La mujer cree que por haberlo comprado en uno de los free shops dentro de un ambiente aeroportuario, podía ingresarlo, pero esto no es así. Si lo comprado localmente supera los 20.000 yenes, se aplicarán impuestos. Finalmente, la mujer debe pagar una multa de unos 58.000 yenes por un artículo que costó cerca de 40.000. Ahora, estamos en el Aeropuerto Internacional Murtala, en Laos, Nigeria. Este hombre iba camino a Vietnam y fue atrapado por la seguridad del aeropuerto tratando de hacer un contrabando. What's your name, sir? Chibike, just Chibike State. Okay. Chibike, where are you traveling to? Hanchimien, yeah. Okay. What is taking you to Vietnam? Business. I want to open a new shop for that to start. Okay. Which airline are you traveling on? This is the one here. Okay. Which airline are you traveling on? Ethiopian Airlines. Okay. Is this your bag? Yeah, but here now is not. El hombre contó que se dirigía a ese país para iniciar un negocio para su esposa, lo cual requería que compre algunas maletas nuevas. Esto llamó la atención de la policía, quienes lo llevaron hasta una sala de control. Abrieron un compartimento dentro del equipaje y se descubrió un paquete de droga. As I was coming from my hospital, I saw that I don't have something to do with my clothes. So I asked somebody to get me back. Kind of close to the person who gave it that. While I was with them, I think it's number records. So I stopped by, he gave me and I arranged my clothing inside. La policía notó la presencia de este hombre, que tenía una droga envuelta en papel de aluminio y estaba disfrazada para ser parte del equipaje. La seguridad del aeropuerto fue lo suficientemente inteligente como para encontrarla. El hombre actuaba de manera sospechosa, por lo que deciden revisarlo. En él encontraron algo más de lo que imaginaban. Luego de que notaran de que actuaba de manera sospechosa, el hombre trató de huir y aceleró su paso cuando se dio cuenta de que lo estaban siguiendo. En su equipaje tenía unos 23 kilogramos de droga. Y mirá en unos segundos cómo van a terminar estos dos choferes de un ómnibus. Habían salido desde Barranquilla, en Colombia. Tenían un trayecto por un camino rural, pero no contaban con un control de rutina de la policía colombiana. Empezaron a revisar y, debajo de los asientos, en el pasillo, en la carrocería, en todos lados, este era un ómnibus que transportaba más de 300 paquetes y en cada uno de ellos había 1 kilogramo de cocaína. Es por eso que las autoridades intervinieron en este micro transportando una gran cantidad de estupefacientes. En condición de captura a disposición de la Fiscalía. Vale, tiene derecho a guardar silencio. Las manifestaciones que hagan podrán ser usadas en su contra y no están obligadas a declarar en contra de tu cónyuge, compañero permanente o pariente dentro del 4º grado de consanguinidad. A los choferes les tuvieron que leer los derechos porque a partir de este momento quedaban detenidos.
Seguimos en Colombia. Este hombre actuaba sospechoso y la policía decidió detenerlo. Que si al momento de que su figura es un positivo para prioridad. Al llevarlo a una sala retirada, decidieron realizar la prueba narcotest y en este momento se decidirá la suerte de esa persona. Azul celeste es positivo para cocaína. Este individuo transportaba estos paquetes con la intención de llevarlos hacia Europa, ya que allí la droga aumenta exponencialmente su valor. Pasará 6 años en la cárcel. Ahora estamos en el aeropuerto internacional de Dubái. Este hombre, con sus técnicas, logró llegar hasta aquí. Okay. Like new. 6 ده Okay. خلاص هذا كيف A pesar de haber pasado por los más estrictos controles durante su largo vuelo, logró llegar hasta Dubái con este cargamento que la policía descubrió. Okay. La droga se encontraba oculta en 2 cajas de iPhone. Y les recuerdo, amigos de Aeropuerto en Alerta, que en Dubái existe la pena de muerte. جاء أخذ زبون من جد طلعوها الحين طلعونا كلها. Nobody touch any bag, okay? تفكم عيب عليكم ماكل صوت. Este sospechoso es detenido por la policía aeroportuaria, pero no sabrán el ingenio que tenía el contrabando que llevaba. El hombre fue llevado a una sala para su revisación. En la ropa no encontraron nada, pero en los zapatos encontraron un contrabando muy creativo. Al revisar la suela de sus zapatos, la policía finalmente halló lo que buscaba. Allí estaba escondido un paquete de cocaína. Este hombre de 21 años viajaba con su esposa desde Colombia. Logró llegar hasta la seguridad aeroportuaria, pero el contenido de su maleta llamó la atención de las autoridades. That's like a very thick sort of wet paste. It was in the very bottom of the bag, sealed in plastic. Generalmente, los contrabandos son en forma de polvo, pero el contenido de esta maleta era distinto, por lo que debía ser analizado. It's come up positive for cocaine hydrochloride. Cuando llega el resultado del test, es positivo para cocaína. Ahora será el turno de controlar a la mujer que viajaba con este hombre de 21 años. No, just leave these out. Yeah. Llamativamente, en el equipaje de la mujer no se encontró ninguna sustancia y la dejaron ir, pero el hombre de 21 años tenía más de 600 gramos de droga. Es por eso que deberá pasar 7 años en la cárcel. Aquí, la policía del aeropuerto se sorprende por el llamativo peinado de esta persona y, por supuesto, deberán controlarlo.
Est-ce que c'est une fois pas autochtone d'Azoko? En su peluca, esta mujer intentaba contrabandear más de $10.000 en droga. Por supuesto, era un acto muy llamativo y despertó la atención de las autoridades que la revisaron. Ahora estamos en Italia. Un viajero que llegó desde Sudáfrica llamó la atención de las autoridades del aeropuerto de Roma y fue detenido para revisarlo más en profundidad. Do you have a friend here? No. Nothing. But this is your luggage, is your. Yes, it's mine. I bought it and then I put it in my pocket. Yes, one person give you this luggage. El hombre se comportaba de una manera extraña y es por eso que fue llevado a un lugar aparte para ser revisado por las autoridades. Do you work for an organization? I'm working in a debt company. In a company. Yeah, sure. If you don't speak with the police, you will go in the prison for 10 years. I ask you again. Do you want to speak with the police? Your luggage is yours. Yes, it's mine. I told you. Yeah. Okay. Peter. La revisión de su equipaje reveló que llevaba más de 1.600.000 euros de heroína que intentó camuflar con un picante oloroso. What is this? I don't know. You are sure you don't have a friend here? No. What is this? You don't know this. Ahora estamos en Australia, donde la policía notó que este hombre que no conocía a nadie traía una cantidad de chocolates de regalo. Basically, he's come with no clothing. He's got 4.5 kilos of chocolate and alcohol. It is quite unusual for a holidaymaker to bring such a large amount of chocolates, considering he doesn't know anybody in Australia. He's got no contacts here, so he's not bringing any gifts. El hombre traía 245 chocolates que repelían un olor bastante extraño. En su interior encontrarían el contrabando. Oh, stink! What a strong smell. Estos supuestos chocolates tenían un olor llamativo. La policía cree que el hombre había ingerido las cápsulas para luego evacuarlas y ponerlas en este lugar. En el interior de las mismas se encontró un gran contrabando de cocaína. La revisión de este hombre no terminaría ahí. Además de los supuestos chocolates que había expulsado, el hombre decía que llevaba alcohol para regalar a unos amigos. There is a box of Johnny Walker full of pellets. It's possible that he had them all inside of him solely because of the smell. Lo llamativo de esta mujer era que tenía demasiados sellos en su pasaporte, por lo que fue interrogada. Is this your laptop? It's me. It's yours, yeah? Did you buy this one or someone give to you? My sister go to buy. Your sister buy this, okay. For you or for someone else? For me. For you, okay. I just want to check if there's anything inside this one, okay? Okay. Esta mujer tenía 2 computadoras portátiles que fueron controladas. Mientras la primera no arrojó señas de narcotráfico, la segunda tenía un contrabando en su interior. Wow. It's huge. Llamativamente, cuando chequearon el teléfono de la mujer, tenía fotos de drogas. That one. There's one thing you might else you want to bring up. Pictures of some pills. They don't look like. En una siguiente investigación, la policía encontró unas píldoras, aunque después del testeo se determinó que no eran drogas ilegales. They got specks in them. They look like ecstasy. They really do.
What is in this pill I am pointing to? What is it? Yeah, medication. What is it? Tell me what the medication is. Just be honest. 佢知啱啱先開俾我嘅喎，都未食過添。It was only prescribed to me just then, so I... Este hombre australiano tenía muchos ingresos a Latinoamérica, por lo que llamó la atención de las autoridades. Luego, una historia más profunda comenzaría a revelarse. So you're an Australian resident, you've been living here for Permanent resident. I've been here 45 years. 45 years? I'm 47. You don't have an Australian passport? No. Yeah. Let's have a look through the bags. El hombre retornaba de un viaje corto desde Chile hacia Australia. En las primeras revisiones de su maleta encontraron un fuerte olor proveniente de las telas de las mismas. Es por eso que la policía temía que este hombre traiga drogas consigo. El testeo da positivo. Aunque no hay sustancia, la maleta parece estar impregnada en algo ilegal. Llamativamente para la policía, la maleta no tenía sustancias, por lo que las sustancias estaban dentro del hombre. Sending you for an internal body scan. Yeah, sure. Okay. We're just going to go over there now. We'll have a bit of a chat about it, and we'll take it from there. Este hombre ahora es escoltado por la policía hasta un hospital, donde aguardarán que expulse las sustancias que lleva en el interior. Algo similar ocurrió en el próximo caso, aunque termina de una manera mucho más violenta. Observen a este hombre. Al hombre le dieron laxantes para que expulse las cápsulas que tenía en su interior. Pidió ir al baño, pero la policía necesitaba conservar las evidencias. No toilet. And they said, right, you've got to go in that bucket. I said, what? 5 minutes later, I'm squatting over this bucket. I'm feeling embarrassed. I'm squeezing my stomach. And it was like a machine gun. A este hombre le tomó más de 2 días poder expulsar todas las cápsulas que tenía en su interior. Luego, ha sido llevado hacia la cárcel. Ahora, en el aeropuerto, los zapatos de una mujer llaman la atención de la policía aeroportuaria, pero por la forma que tenían sus tacones. I'm just kind of confused right now. What are you confused? Because I don't know how this is happening. We've got a concealment, an unknown substance of some sort. Al ser interrogada, la mujer negó que conociera que tenía sustancias en el interior de los zapatos, pero por supuesto quedó detenida. En este caso, han sido los perros policía del aeropuerto los que dieron el aviso de un olor extraño saliendo del equipaje de esta mujer y su acompañante. Passengers have been brought down from the transit area and we're just about to go and do the search now. Una vez más, acercan al perro hasta el equipaje para confirmar que se ha detectado algo extraño. There's quite a strong chemical kind of smell. Not too sure what it is, but it's definitely not normal to have that kind of smell on your clothing. Hi. Good boys. Una parte del equipaje de la mujer es cortada y puesta a consideración del narcotest. El resultado es positivo. Cut a little bit off and nick test it to see what is inside or what's it containing. Luego de un segundo test, la mitad rosa y la mitad celeste confirman que es cocaína. Half and half blue, half pink, which is exactly what we want. So that's a positive on the nick test. Nunca se sabe quién llamará la atención de los perfiladores del aeropuerto. En este caso, fue una abuela que despertó la atención de las autoridades, ya que se había cambiado de ropa en el interior de uno de los baños del aeropuerto, por lo que procedieron a revisarla. On the X-ray, it's sort of uneven as it goes in. It shows that there may be something in.
En un momento, las sospechas de la policía son confirmadas. Rompen la computadora y encuentran un sospechoso paquete. Luego, se confirmaría que es cocaína. Esta abuela finalmente pasará varios años en la cárcel. Ahora, es un hombre que deambulaba por el aeropuerto el que llama la atención de las autoridades, que se acercan para pedirle su pasaje. Hello, sir. You've got your passport on you, please. That's great. You've got your ticket as well. Any ticket? And where do you live, sir? In Holland. El hombre era sospechoso, pero no encontraron nada en su equipaje, por lo que las autoridades decidieron realizar un chequeo con rayos X, para descubrir que en su interior estaba repleto de cocaína. Esta persona terminará el año tras las rejas. Este es el caso de dos mujeres de 18 y 28 años de edad que fueron detectadas y detenidas por los agentes en Madrid. El caso era su extraña cabellera. Viajaban desde Brasil en 2 vuelos procedentes de San Pablo, en diferentes días incluso, y en su peluca encontraron sustancias estupefacientes. Se hallaban distribuidas en 6 paquetes ovalados. Los paquetes estaban cosidos y sujetos con trenzas a su pelo natural. Esto era lo que sucedía. Los narcotraficantes siempre buscan formas diferentes para intentar introducir la droga en el país, evitando los controles policiales. Para ello buscan formas diferentes, como en latas de melocotones. Nos hemos encontrado también droga en cajas de langostinos, en sillas de ruedas, en tablas de snowboard o incluso una mujer que las llevaba en sus prótesis mamarias. Según informa la Policía Nacional, este nuevo método de introducción de sustancias estupefacientes es muy elaborado y de difícil detección, debido a que el falso cabello se ve muy real. Los envoltorios se encontraban perfectamente adheridos y sin sobresalir de la peluca, lo que permite ocultar la sustancia de tal forma que a simple vista resulta imperceptible. Claro que hay pelucas y pelucas. Si has visto nuestro otro informe, este hombre intentó ingresar droga de esta manera. Y aquí te dejamos el link para que veas el caso de Don Pelucón. Intentaban viajar desde Colombia a España con más de 20 kilos de cocaína escondidos en su equipaje. Beatriz Elena García, de 43 años, la madre, viajaba junto a su hija Viviana, de 19 años, desde Colombia hacia Barajas, cuando los escáneres policiales notaron algo raro en su equipaje. Llevaba una maleta de mano con cada una con 10.4 kilos de clorhidrato de cocaína. Y ellas se dirigían hacia la ciudad de Madrid, España. Los investigadores encontraron un doble fondo en los equipajes de mano de las dos mujeres y la droga estaba distribuida en 10 paquetes que habían sido escondidos allí. Que llevaban el alijo de droga en su equipaje, ya que no es un paquete pequeño. 10.4 kilos de cocaína es un peso considerable para llevar en una maleta. Posteriormente a que se capturan, pues ellas ya obviamente no se allanaron a cargos, pero tenían conocimiento de lo que llevaban en su maleta. Con unos 10 millones de pasajeros por año, el aeropuerto El Dorado no solo es el más transitado de Colombia, sino también es víctima de los delincuentes que intentan salirse con las suyas, por todos los métodos. Entre ellos, las fachadas más inocentes pueden ocultar algo. En este caso, el nerviosismo por tratar de mantener unida a su familia al ingreso del vuelo que iban a tomar hizo sospechar a las autoridades de que había algún secreto entre la pareja de esposos que se disponía a viajar a Estambul junto a sus 2 pequeños y a la invidente abuela de ellos. Una vez abordado por los investigadores, las inconsistencias en las respuestas a las preguntas terminaron por delatarlos. Si nos marca azul celeste, nos da positivo para clorhidrato de cocaína, ¿listo? Sí, señor. Efectivamente nos marca positivo. El plan de esta familia quedó al descubierto cuando el padre insistió en que debía llevar su valija como equipaje de mano, pese a que el peso y el volumen se lo impedían. De esta manera le doy captura, señora, por el delito de tráfico, parte de los pacientes. En su totalidad fueron
incautados 73 prendas de vestir, las cuales iban en 3 equipajes. La sumatoria de esto nos da aproximadamente 41 kilos de clorhidrato de cocaína. Con la colaboración de los perros, la policía logró incautar al menos 77 prendas repletas de cocaína. La liberaba obviamente el señor, el que prácticamente le alistó la maleta a su mamá, a su esposa, y era el que prácticamente estaba liderando como el traslado de esta familia desde Bogotá hasta Estambul. La droga estaba distribuida en las prendas de los niños, un bebé de 5 meses y el otro menor de 3 años. Todo hacía creer que el año había comenzado tranquilo en el aeropuerto de Madrid, Barajas, hasta que el día 3 de enero, un hombre en silla de ruedas que venía desde República Dominicana y tenía pensado tomar una conexión hacia Málaga, fue interrogado por los agentes y descubrieron inmediatamente lo que ocultaba. Esta persona de 55 años fue detenida en Barajas cuando la policía encontró 10 kilos de cocaína ocultos en una silla de ruedas eléctrica que era de su propiedad. La intención del hombre era realizar la conexión hacia Málaga sin realizar los controles del aeropuerto de Madrid, pero atrajo la atención de la policía mientras estaba siendo trasladado en una silla de ruedas, propiedad del aeropuerto, hacia la zona de desembarque. Los agentes se fijaron en él y lo interrogaron. El hombre mostró signos de nerviosismo y respondió de manera incoherente a las preguntas, por lo que la policía decidió registrar el equipaje. Además de las maletas, el hombre había facturado una silla de ruedas eléctrica, en la cual la policía encontró 10 kilos de cocaína ocultos y repartidos en un doble fondo, practicado tanto en el asiento como en el respaldo. El hombre fue detenido y, según las leyes españolas, le podría caber una pena de 9 a 12 años de prisión. Estas imágenes reflejan cómo terminan muchos de los narcotraficantes. Este pasajero provenía de Bolivia y fue sorprendido por la policía de Barcelona luego de notar que tenía 4 kilos de cocaína adherida al cuerpo con una tela adhesiva. La operación terminó con 6 personas detenidas, entre ellos el encargado de transportar la droga, Alberto, de 49 años, un español que fue sorprendido cuando se disponía a hacer entrega de la droga. El arrestado llevaba 6 bolsas de plástico con la sustancia, que estaban repartidas por todo su cuerpo, en los glúteos, en la zona lumbar y en la espalda, cubiertos con una faja de color piel para disimular la carga. Este método de narcotráfico es muy habitual. Esta mujer fue detenida en el aeropuerto de Madrid por un control sorpresivo que la notó nerviosa. Una vez realizado un cacheo, los agentes observaron que debajo de la ropa ocultaban 52 envoltorios de látex con cocaína, mientras que esta imagen es de un pasajero que llevaba 122 paquetes repletos de cocaína, un joven de 19 años con casi 3 kilos de la droga, que ya está a disposición de las autoridades. Una mujer de 28 años pretendía abordar un vuelo con destino a Madrid. Durante el control de rayos X, realizado por la DINAC, detectaron características sospechosas en la maleta. Con la intervención de agentes especiales de la SENAD y un can detector de drogas, las sospechas se incrementaron. Luego se procedió a la revisión de la maleta, que contaba con doble fondo y una cobertura mediante láminas de plomo. En su interior se ocultaban 10 paquetes que, tras el análisis primario, resultaron ser más de 2 kilos de cocaína. La droga en España tiene un valor aproximado de $150.000. Esta es la prueba de narcotest. Lo que van a hacer es derramar unos reactivos a una muestra del polvo que vamos a sacar aleatoriamente, eso significa al azar.
de 5 de los 10 paquetes, ¿sí? Si se pone azul, significa que para nosotros es supuesta cocaína, ¿sí? La utilización de brigadas caninas es un elemento muy importante en todos los aeropuertos del mundo. En este caso, la CENAD de Paraguay informó que Akira, este perro detector, dio con 3,772 kilogramos de cocaína que estaban ocultos en forma de lámina en una pared lateral de una maleta. En el procedimiento realizado en el aeropuerto Silvio Pettirossi, también participaron los funcionarios de aduanas. La maleta pertenecía a Gloria Carolina, una mujer paraguaya de 30 años, de profesión entrenadora física y maquilladora, oriunda de Ciudad del Este, quien pretendía abordar un vuelo con destino final a Valencia, España. La mujer quedó detenida tras el procedimiento. Todo comenzó en el área de bodega de cargas y encomiendas, donde Akira alertó a su guía de la posible existencia de drogas dentro de una maleta. El hecho fue comunicado al fiscal, quien se hizo presente en el lugar. La mujer y las evidencias fueron remitidas hasta la base de operaciones de la CENAD en Asunción. La droga incautada tiene un valor de aproximadamente 250.000 euros en el mercado europeo.